¿Qué hace que una vida dé un vuelco en una sola noche? Me llamo Jonás, y hasta aquel vuelo de larga distancia a Bogotá, creía tenerlo todo claro. Mi carrera como copiloto, mi novia, mis sueños bien encarrilados. Pero cuando crucé la mirada con el comandante Isidro, un hombre cuya reputación de hierro precedía cada uno de sus pasos, algo en mí titubeó. Una tensión extraña, un desasosiego que no podía nombrar, se coló en los silencios de aquella escala. Lo que pasó después me enfrentó a una verdad que nunca había querido mirar de frente. Esta es la historia de un hombre corriente, arrastrado a un torbellino de dudas y revelaciones, donde cada decisión podía cambiarlo todo. Déjenme empezar por el principio. Y estoy seguro de que el final de esta historia los sorprenderá. Acababa de poner un pie en Bogotá, y mi corazón ya latía como si hubiera corrido una maratón. Mi primer vuelo de larga distancia como copiloto para una gran compañía española. Un sueño de infancia al fin al alcance de la mano, pero allí, en el vestíbulo del hotel, la euforia se desvanecía ante una noticia inesperada: tenía que compartir habitación con el comandante Isidro. No era cualquier persona. Isidro era una leyenda en las cabinas, un tipo cuyo nombre se pronunciaba con respeto, teñido de un leve temor. Se hablaba de su rigor, de su autoridad que no admitía error alguno. Apenas había asimilado la información cuando lo tuve delante, y su mirada me dejó clavado en el sitio, como si fuera un crío pillado en falta. Me llamo Jonás, tengo 27 años. Y hasta ese momento pensaba que lo más difícil sería mantener los mandos durante 9 horas sobre el Atlántico. Pero allí, en el vestíbulo del hotel, donde las voces del resto de la tripulación se mezclaban con el ruido de las maletas arrastradas, sentía una tensión nueva, inexplicable. Isidro me observó, sus ojos de un gris azulado fijos en los míos, sin decir palabra. Ni una sonrisa, ni una frase para romper el hielo. Solo esa mirada, pesada, que parecía buscar algo en mí, o tal vez ponerme a prueba. Bajé la vista por instinto, como si temiera que leyera demasiado lejos. Respeto, sí, pero también una inquietud sorda, un presentimiento de que esa escala no sería como las demás. La recepcionista, una colombiana con una sonrisa radiante, nos tendió una sola llave para la habitación. Sentí un nudo en el estómago. Compartir cuarto, vale, es algo que pasa en este oficio, sobre todo en escalas, pero ¿con él? Había oído las historias. Isidro no toleraba el menor descuido. Un copiloto me había contado, una noche en Barajas, cómo lo había visto reprender a un auxiliar de vuelo por un nudo de corbata mal hecho, con un tono tan cortante que el pobre palideció. Y yo, recién salido de la formación, me veía ahora obligado a convivir con este hombre durante 2 días. Agarré mi mochila, una bolsa vieja de lona que pesaba una barbaridad, y seguí a Isidro hacia el ascensor, con el corazón latiendo demasiado rápido. El ascensor emitió un leve pitido, y las puertas se cerraron tras nosotros. El silencio entre Isidro y yo pesaba como una losa. Tenía las manos húmedas, aferradas al asa de mi mochila, y miraba al suelo, evitando cruzarme con sus ojos. Él permanecía erguido, inmóvil, como si controlara hasta el aire que respiraba. El zumbido suave del ascensor parecía amplificar la tensión, y sentía mi pulso retumbar en las sienes. Quise decir algo, lo que fuera, para romper ese silencio opresivo, pero no me salía nada. La garganta se me había cerrado, y me maldecía por estar tan incómodo. Cuando las puertas se abrieron, seguía Isidro por el pasillo, sus pasos resonando con una regularidad casi militar. Al llegar a la habitación, abrió la puerta con un movimiento seco, preciso, y me dejó pasar primero. Crucé el umbral con el corazón acelerado, y él cerró tras de mí. El clic de la cerradura me hizo dar un respingo, como si acabaran de sellar algo más grande que esa simple puerta. Isidro dejó su bolsa en el suelo y se giró hacia mí, con los brazos cruzados. «Vamos a dejar las cosas claras desde ya, Jonás», dijo, con una voz grave, contenida, pero con un filo de autoridad que me dejó inmóvil. Asentí, intentando parecer relajado, pero mis hombros estaban rígidos, y sentía su mirada pesando sobre mí, como si buscara alguna grieta en mi actitud. «Compartimos habitación, así que seguimos unas reglas básicas», prosiguió. Enumeró normas sencillas: mantener las cosas ordenadas, respetar los horarios, no hacer ruido innecesario. Cada palabra parecía medida, pero era su mirada la que me desconcertaba. Se detenía en mí más tiempo del necesario,
como si intentara descifrar algo en mis gestos, en mi postura. Forcé una sonrisa, un gesto torpe para disimular mi incomodidad, pero en el fondo sentía que esa cercanía con él iba a hacerme perder el rumbo. Me senté en el borde de la cama, fingiendo revisar algo en mi mochila, solo para tener algo que hacer. Isidro, mientras tanto, comenzó a deshacer su equipaje con una precisión casi obsesiva, cada movimiento metódico, casi hipnótico. Luego, sin levantar la vista, añadió, y nada de visitas en la habitación. ¿Entendido? Su tono era neutro, pero había una insistencia que parecía probar mi reacción. Solté una risa nerviosa, un sonido agudo que me delató. Sin problema, comandante, respondí, intentando sonar despreocupado. No tenía planeado invitar a nadie. Pero al decirlo, mi mente se nubló. La verdadera razón no podía decirla, no a él, no en ese momento. Nunca había estado con un hombre, ni siquiera había considerado la idea. Y, sin embargo, ese pensamiento, enterrado en algún rincón, parecía aflorar, despertado por su presencia, por esa mirada que no me soltaba. Bajé la vista, fingiendo interesarme por la cremallera de mi mochila, pero el corazón me latía demasiado rápido. Isidro se irguió, y por un instante creí que diría algo más, algo que me obligaría a enfrentar ese desasosiego que crecía en mí. Pero solo asintió, como si mi respuesta le bastara. Bien, murmuró, antes de seguir ordenando sus cosas. Me levanté, pretextando revisar mi móvil, aunque en realidad solo quería alejarme, poner unos metros entre nosotros. La habitación me parecía de repente demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Sentía que algo estaba en juego, algo que aún no comprendía, pero que me sacaba de mi zona de confort. Isidro, con su calma implacable y sus miradas penetrantes, estaba resquebrajando algo en mí, y por mucho que intentara mantener el control, sabía que esa escala iba a cambiarlo todo. Estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, fingiendo que me interesaba el ruido de los claxones que subía desde la calle. Pero, en realidad, observaba cada movimiento de Isidro por el rabillo del ojo. Ordenaba sus cosas con una precisión que me fascinaba tanto como me irritaba. Cada gesto estaba calculado, doblaba sus documentos, alineaba sus pertenencias, cerraba su bolsa como si siguiera un protocolo invisible. Intentaba concentrarme en otra cosa, cualquier cosa, para calmar esa tensión que no me soltaba desde que cruzamos la puerta de la habitación. Pero era más fuerte que yo, siempre volvía a él. Al girarme para coger mi móvil de la mesa, vi su reflejo en la pantalla apagada del televisor. Estaba inclinado sobre su bolsa, pero sus ojos, levantados, estaban fijos en mí. Nuestras miradas se cruzaron, un instante suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. No fue intencionado, no era un desafío, solo una casualidad. Pero en ese breve intercambio, sentí que algo pasaba, una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. No apartó la vista de inmediato, y yo tampoco. Mi corazón empezó a latir con fuerza, demasiado, y sentí que las piernas me flaqueaban. Bajé la cabeza rápidamente, fingiendo ajustar algo en la mesa, pero mis manos temblaban ligeramente. Me senté en una silla, con la espalda rígida, intentando recuperar el control. ¿Qué me pasaba? Nunca había sentido algo así, no de esta manera, no por un hombre. Ese desasosiego, ese calor que subía por mi pecho, era nuevo, desconocido, y me aterraba. Siempre había creído saber quién era, qué quería. Tenía novia, una vida ordenada, un plan claro, ascender en la compañía, convertirme en comandante algún día. Pero allí, en esa habitación, frente a ese hombre que seguía ordenando sus cosas como si nada, todo lo que creía sólido se desmoronaba. Isidro se irguió, cerró su bolsa con un gesto seco y se giró hacia mí. ¿Piensas quedarte ahí plantado toda la noche?, preguntó, con un tono calmado pero con un deje de diversión, como si hubiera notado mi incomodidad. Forcé una risa, un sonido torpe que sonó falso. No, yo, solo estaba mirando una cosa, balbuceé, agitando el móvil como excusa. Arqueó una ceja, apenas, pero no dijo nada más. Se acercó a la mesa donde estaba, colocando una pila de documentos con cuidado. Sus movimientos estaban tan cerca que podía sentir el aire que desplazaba, y eso me desestabilizó aún más. Retrocedí la silla, un movimiento instintivo, como si necesitara volver a poner distancia entre nosotros.
Relájate, Jonás, dijo, y esta vez su tono era más suave, casi cómplice. Pero sus ojos no se apartaban de los míos, y en ellos leí algo que no podía nombrar. ¿Curiosidad? ¿Seguridad? ¿O algo más, algo que me asustaba porque resonaba demasiado en mí? Tragué saliva, buscando una respuesta, cualquier cosa para recuperar el equilibrio. Tranquilo, estoy bien, solté, pero mi voz temblaba, y sabía que él lo había notado. Esbozó una leve sonrisa, apenas un gesto en la comisura de los labios, y me golpeó como un puñetazo. No era solo una sonrisa, era una grieta en su armadura, una señal de que tal vez veía el mismo desasosiego que yo. Me levanté, pretextando querer coger una botella de agua de mi mochila. Pero, en realidad, huía de ese momento, de esa mirada, de esa sensación que me superaba. Mis pensamientos giraban en bucle. ¿Por qué reaccionaba así? ¿Por qué este hombre, este comandante al que apenas conocía, despertaba en mí un desasosiego que no entendía? Nunca había considerado algo así, nunca lo había querido. Y, sin embargo, una parte de mí, enterrada, parecía despertar, y eso me hacía perder todos mis referentes. Isidro, mientras tanto, retomó sus cosas, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que ese instante en el reflejo del televisor había cambiado algo. Esa mirada, ese silencio cargado, era un paso hacia un terreno que no estaba listo para explorar, pero que ya no podía ignorar. El sol se ponía sobre Bogotá, y el aire cálido de la tarde traía un olor a hierba y polvo. Isidro me lo propuso de repente, mientras terminábamos de ordenar nuestras cosas. ¿Tú corres? Podríamos dar una vuelta por el Parque de la Independencia, dijo, con una voz directa, casi como una orden, pero con un brillo en la mirada que me llevó a aceptar sin pensarlo. Vale, ¿por qué no?, respondí, cogiendo mis zapatillas de la mochila. Mi corazón ya latía demasiado rápido, no por el esfuerzo que venía, sino por la idea de pasar más tiempo con él, fuera de los muros agobiantes de la habitación. Caminamos hasta el parque, cruzando calles llenas de vida donde los claxones se mezclaban con las voces de los transeúntes. El Parque de la Independencia era amplio, con césped flanqueado por árboles y un sendero que serpenteaba alrededor de un estanque que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Empezamos a correr uno al lado del otro, nuestras zancadas acompasándose casi sin querer. El crujir del gravilla bajo nuestros pies marcaba el ritmo, y yo me concentraba en mi respiración para no pensar en él, en su presencia tan cerca, a solo unos centímetros. Pero el silencio entre nosotros no estaba vacío. Era denso, cargado, como si cada inspiración llevara una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Intentaba mantener la mente clara, fijarme en el sendero, en los corredores que nos cruzábamos, en los niños que jugaban a lo lejos. Pero, a veces, sentía su mirada deslizarse hacia mí. No mucho, lo justo para que lo notara. Quise romper la tensión con un comentario ligero, algo absurdo sobre que corría como novato comparado con él. ¿Seguro que no fuiste atleta antes de piloto? Solté, jadeando, forzando una sonrisa. Giró la cabeza, y por primera vez, una esquina de su boca se alzó, una sonrisa fugaz, casi imperceptible. Pero esa sonrisa fue como un destello en la penumbra. El estómago se me hizo un nudo, y tropecé ligeramente, recuperando el equilibrio a duras penas. Concéntrate, Jonás, dijo, con un tono entre burlón y serio, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, menos frío, más humano. Seguimos corriendo, y el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Vibraba, como si nuestros pensamientos hablaran sin necesidad de palabras. En un momento, nuestros brazos se rozaron, un contacto breve, accidental, pero que me atravesó como una descarga. Reduje el paso, pretextando un flato, y él también bajó el ritmo, sin preguntar. Nos detuvimos junto a una fuente, con la respiración entrecortada, el aire húmedo pegándose a la piel. Se inclinó para beber, y yo fijé la vista en el agua que corría, incapaz de mirarlo directamente. No lo haces mal, para ser novato, dijo al enderezarse, limpiándose una gota de agua del mentón. Solté una risa nerviosa y respondí con un vago, gracias, hago lo que puedo. Pero dentro de mí, todo se enredaba. Ya no era solo el comandante Isidro, el tipo estricto que intimidaba a todos. Era otra cosa, alguien que me atraía, a pesar de mí mismo, a pesar de todo lo que creía saber sobre mí. Retomamos la carrera, más despacio,
como si ninguno quisiera romper ese momento. El parque se oscurecía, los faroles se encendían uno a uno, y yo sentía crecer esa tensión, esa mezcla de miedo y curiosidad que me empujaba hacia él. No lograba ponerle nombre a lo que sentía, pero cada paso, cada silencio compartido, hacía la evidencia más clara, ya no era solo mi superior. Se estaba convirtiendo en un misterio, una incógnita que me atraía, y no podía seguir fingiendo ignorarlo. Cuando terminamos la vuelta, me miró, solo un instante, y esa mirada me dejó clavado en el sitio. Entendí que algo había cambiado, y eso me aterraba tanto como me emocionaba. El aire nocturno de Bogotá aún se pegaba a mi piel cuando regresamos al hotel, con la respiración agitada tras la carrera. Mis piernas pesaban, pero era mi corazón el que cargaba con más peso, como si soportara la densidad de ese silencio cargado que compartimos en el parque. Me sentía a flor de piel, perturbado por la tensión que crecía entre Isidro y yo. Sin decir palabra, tomamos el ascensor, y el zumbido de los fluorescentes parecía amplificar el vacío entre nosotros. Miraba al suelo, intentando calmar el torbellino de pensamientos en mi cabeza, pero sentía su mirada sobre mí, discreta, insistente. En la habitación, dejé caer mi mochila al suelo, incapaz de quedarme quieto. «Voy a ducharme», murmuré, más para mí que para él. Caminé hacia el baño, empujando la puerta sin cerrarla del todo. ¿Fue un descuido? ¿Un impulso? No lo sabía, y no quería pensarlo. El agua caliente comenzó a caer, y me metí bajo el chorro, dejando que el vapor llenara el espacio. El sonido del agua contra los azulejos marcaba un ritmo constante, pero no bastaba para acallar el tumulto en mi pecho. Cerré los ojos, intentando concentrarme en el calor, en el fluir del agua, pero una parte de mí estaba atenta a otra cosa, a un sonido, a un movimiento. Entonces escuché sus pasos. Ligeros, pero seguros, como todo lo que hacía. Mi pulso se disparó, y al abrir los ojos, lo vi allí, en el marco de la puerta. La luz del pasillo dibujaba su silueta, y me quedé inmóvil bajo el agua. Avanzó, lentamente, acortando la distancia con un paso que parecía dudar y, a la vez, estar decidido. «Jonás», dijo, su voz baja, casi un susurro, pero con una intensidad que me dejó clavado en el sitio. No respondí, incapaz de encontrar palabras. El agua seguía cayendo, abrasadora, y aún así, tenía la piel de gallina. Se acercó más, hasta que el espacio entre nosotros desapareció. Sentía el calor de su presencia, más intenso que el del agua. Entonces, sin previo aviso, se inclinó, y sus labios rozaron los míos. Un contacto breve, casi tímido, pero que destrozó todas mis defensas. Temblaba, con las manos apretadas contra la pared, dividido entre un miedo visceral y una certeza que ya no podía negar. Era la primera vez que un hombre me besaba, la primera vez que me dejaba llevar por esa sensación, por ese deseo que nunca había querido nombrar. Mi instinto me gritaba que retrocediera, que huyera, pero no me moví. Lo dejé hacer, y cuando él intensificó el gesto, respondí, torpe, vacilante, pero sin resistencia. El agua corría sobre nosotros, un velo que parecía aislarnos del resto del mundo. Mis manos acabaron encontrando sus hombros, un ancla en medio de aquel torbellino. Sentía mi corazón latir con fuerza, mis pensamientos enredarse. Todo lo que había creído saber sobre mí, mi vida, mis certezas, se desvanecía bajo ese contacto. Tenía miedo, sí, pero también había una verdad cruda, un deseo que tomaba el control. Isidro se apartó ligeramente, lo justo para que nuestras miradas se cruzaran. La suya era intensa, sin juicio, pero cargada de una pregunta silenciosa. No tenía respuesta, no todavía. Solo sabía que seguía temblando, no solo por el agua o el fresco del aire, sino porque acababa de cruzar una frontera que nunca había imaginado. Puso una mano en mi brazo, un gesto sencillo, pero que me sostuvo. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz suave, casi protectora. Asentí, incapaz de hablar, pero mi silencio lo decía todo. No me resistía, ni a él, ni a ese momento. La ducha seguía corriendo, y yo estaba allí, perdido entre lo que siempre había sido y lo que empezaba a descubrir. La mañana me golpeó como un puñetazo, con los rayos del sol colándose por las cortinas, demasiado intensos para mis ojos aún pesados. Estaba sentado al borde de la cama, con las manos entrelazadas,
intentando poner orden en mis pensamientos. La noche lo había trastocado todo, y me sentía vivo y perdido a la vez, como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas. Isidro, en cambio, ya estaba de pie, revisando su móvil con esa precisión que nunca lo abandonaba. Lo observaba en silencio, buscando en sus gestos alguna pista, algo que me ayudara a entender qué había pasado entre nosotros y qué significaba para mí. De repente, la estridente melodía de su teléfono rompió el aire. Di un respingo, con el corazón acelerándose sin motivo aparente. Isidro miró la pantalla, con una expresión imperturbable, y descolgó. Sí, dígame. Su voz era tranquila, profesional, pero noté una leve tensión en su postura. Me levanté, incapaz de quedarme quieto, y empecé a ordenar mi mochila, más para mantener las manos ocupadas que por necesidad. Pero mis oídos estaban atentos, captando cada palabra de su conversación. Una que, dijo, con un tono sereno pero con un filo de frialdad. ¿Una cercanía sospechosa? Sea más claro. Esas palabras me dejaron helado. La sangre se me congeló, y un nudo se formó en mi garganta. Alguien había denunciado algo a la compañía. Sobre nosotros. Mis manos comenzaron a temblar, y dejé caer la botella de agua que sostenía, viéndola rodar por el suelo sin hacer nada por recogerla. Mi mente se disparó. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Alguien nos había visto, oído? La idea de que mi descubrimiento más íntimo, ese momento frágil y crudo que apenas empezaba a aceptar, pudiera exponerse al mundo me aterraba. Miré a Isidro, buscando una señal, un poco de calma, pero él estaba concentrado en su llamada, con la espalda recta, la voz firme. No, no hay nada que reportar, respondió, sin un ápice de duda. ¿Tienen pruebas de lo que dicen? Porque yo no tengo nada que ocultar. Su voz era como un ancla, sólida, inquebrantable. Lo escuchaba, pendiente de cada palabra, y sentía mi angustia deshacerse, aunque solo un poco. No había titubeado, no mostró la menor debilidad. Siguió hablando, haciendo preguntas precisas, exigiendo detalles que su interlocutor parecía incapaz de dar. Si no tienen nada concreto, les sugiero que no me hagan perder el tiempo, concluyó, antes de colgar con un gesto seco. El silencio volvió, más pesado aún. Sentía que mi corazón iba a estallar. Isidro se giró hacia mí, y por primera vez, vi una chispa en sus ojos, no de enfado, sino de determinación. No es nada, Jonás, dijo, con una voz más suave, como si hablara con un amigo, no con un subordinado. Solo alguien que quiere armar jaleo. Pasa a veces. Pero yo no lograba calmarme. ¿Y si lo saben?, balbuceé, con la voz temblorosa, casi inaudible. Él se encogió de hombros, un gesto simple pero cargado de seguridad, una que yo no tenía. ¿Saben qué? No hemos hecho nada malo. Esas palabras me golpearon. Nada malo. Sonaba tan sencillo, dicho así, pero para mí no lo era. Toda mi vida había seguido reglas, expectativas, las de los demás, las mías. Y ahora, estaba enfrentándome a una verdad que nunca había querido ver de frente. Isidro, en cambio, parecía tan seguro, tan firme. Se acercó y puso una mano en mi hombro, un contacto breve pero sólido. Respira, Jonás. Lo manejamos. Y en ese momento, entendí que su valentía, esa fuerza que desprendía, también podía ser la mía. No de inmediato, no del todo, pero en él había una luz, una seguridad que me mostraba que podíamos enfrentar esto, fuera lo que fuera. Asentí, tragándome el miedo que aún me atenazaba el estómago. Él volvió a su móvil, como si nada hubiera pasado, pero yo sentía que algo había cambiado. Esa llamada, esa amenaza vaga, había hecho todo esto real. Y, sin embargo, ante la tormenta que se avecinaba, Isidro era una roca. Y yo, tendría que aprender a serlo también. De vuelta en España, las semanas tras Bogotá fueron como una niebla densa, donde cada paso parecía pesar una tonelada. No podía seguir fingiendo, no después de lo que había pasado, no después de lo que había sentido. Todo lo que creía ser, el joven copiloto disciplinado, el chico con una vida ordenada, se desmoronaba, y sabía que tenía que enfrentarlo, ponerle palabras a esa verdad que me quemaba por dentro. Empecé por lo más difícil, mi relación con Lucía, mi novia desde hacía 3 años.
Estábamos juntos por costumbre, por comodidad, pero no podía seguir mintiéndole, ni mintiéndome a mí mismo. Una tarde, la invité a tomar un café en una cafetería cerca de mi casa. El aroma del café y el tintineo de las tazas me daban una excusa para evitar su mirada al principio. Pero cuando me lancé, las palabras salieron a trompicones, torpes. Lucía, yo, no puedo seguir así. Tengo que ser honesto. He cambiado, he entendido cosas sobre mí. Ella me miró, con los dedos apretados en su taza, y vi la confusión en sus ojos. ¿Es otra persona?, preguntó, con la voz temblorosa. Dudé, luego asentí. Sí, pero, no es lo que piensas. Es un hombre. El silencio que siguió me aplastó. Ella dejó la taza despacio y me miró como si me viera por primera vez. Jonás, ¿hablas en serio? Asentí, con la garganta cerrada. No gritó, no lloró. Se levantó, murmuró un «cuídate», y se fue. Miré la puerta cerrarse, con el corazón apesadumbrado, pero una parte de mí respiraba al fin. Hablar con mi familia fue otra montaña que escalar. Esperé a una comida en casa de mis padres, un domingo donde el olor a cocido madrileño llenaba la casa. Mi madre trajinaba en la cocina, mi padre hojeaba el periódico, y mi hermana mandaba mensajes por el móvil. Había ensayado 1000 veces en mi cabeza lo que quería decir, pero cuando llegó el momento, tras el postre, me temblaban las manos. Tengo algo que contaros, empecé, con la voz ronca. Todos me miraron, y sentí el peso de sus expectativas. He conocido a alguien. Un hombre. Las palabras cayeron como piedras. Mi madre frunció el ceño, como si no entendiera. Mi padre dejó el periódico despacio. ¿Qué nos estás diciendo, Jonás?, preguntó, más curioso que duro. Respiré hondo. Que no soy quien pensaba. Que siento algo por un hombre, y quiero vivirlo, ser sincero. Las reacciones fueron una mezcla extraña. Mi madre hizo preguntas, preocupada, intentando comprender. Pero si siempre has estado con chicas, ¿no? Es por el trabajo, el estrés. Negué con la cabeza, intentando explicar sin entrar en detalles. Mi hermana se encogió de hombros. Mientras estés feliz, hermano, eso es lo que cuenta. Mi padre, en cambio, se quedó callado un largo rato, y luego solo dijo, «Eres mi hijo, eso no cambia nada». Pero en sus ojos vi que necesitaría tiempo. Esa noche, al volver a casa, sentí un vacío, pero también una libertad nueva. Temía perder su cariño, sus referencias, pero había dado un paso. Ya no era solo el Jonás que seguía la corriente, el que marcaba las casillas de una vida predeterminada. Cada día, me sentía un poco más firme, un poco más yo. Tenía miedo, sí, de lo que esto significaría para mi carrera, para las miradas de los compañeros, para el futuro. Pero recordaba a Isidro, su calma ante aquella llamada en Bogotá, su forma de plantarle cara sin inmutarse. Ese valor, empezaba a encontrarlo en mí. Seguía siendo copiloto, el mismo tipo al que le gustaban las largas noches de vuelo, pero también era algo más, un hombre que aprendía a vivir su verdad, aunque eso significara dejar atrás certezas que ya no me representaban.